Hoy, en Vivir lejos, hablar cerca, tenemos a Merian, profesora de español como lengua extranjera en Argelia. Hola, Merian. Hola Miguel, muchas gracias por la invitación. ¿Te podrías presentar un poquito y contarnos un poquito más sobre ti? Sí, por supuesto. Pues yo me llamo Meriam y como lo ha dicho Miguel, soy profesora de español como lengua extranjera en la ciudad de Argelia, que es la capital del país. Actualmente colaboro en el Instituto Cervantes de Argel y bueno, en lo que respecta a mi historia personal, pues yo soy argelina y española también. Soy descendiente por parte de mi padre, de migrantes españoles que vinieron a Argelia durante la Guerra Civil. En esa época muchos españoles, bueno, pues fueron a muchos lugares y digamos que como Argelia a nivel geográfico está más cerca, pues había muchas migraciones de Alicante, de Almería, Murcia, etcétera. Mi familia es de Almería, de un pequeño pueblo de allí que se llama Mojácar y pues estuvieron aquí en una ciudad un poquito pequeñita que se llama Miliana y pues los abuelos de mi padre y demás estuvieron trabajando en la agricultura, en las minas, etcétera. Y bueno, pues aquí estoy a día de hoy. Me crié en España, en Sevilla, Andalucía, y ahora pues estoy aquí en Argelia desde el 2009. Y bueno, pues el español lo he aprendido en España, he estudiado allí y actualmente pues aparte de trabajar como profesora de español, también soy doctoranda en didáctica L por la Universidad de Argel y pues me dedico un poco a intentar crear un espacio donde la gente pueda aprender la lengua, la cultura y pues compartir sobre todo mi pasión y que a la vez es mi lengua, como el español y aparte que a la gente le gusta mucho el español aquí en Argelia. ¿Y de qué nos quieres hablar hoy? Pues hoy voy a hablar sobre la conexión que hay entre Argelia y España, ya sea a nivel histórico, pero también cultural y social. Voy a intentar crear puentes entre estos dos países que pues comparten entre sí el Mediterráneo, por así decirlo. Pues bueno, para empezar, me gustaría hablaros un poco sobre la emigración española. Vamos a hablar un poco de historia que hubo aquí, pues alrededor del siglo XIX, por, digamos, el fenómeno este masivo que hubo por la Guerra Civil Española, por el franquismo, etcétera. Y hubo una gran comunidad aquí europea. También en esa época, aquí en Argelia teníamos la colonización francesa, por lo cual para los españoles era más fácil acceder al país y poder asentarse y seguir con sus vidas. Como he mencionado previamente, pues hay una comunidad, ¿no? de personas migrantes de origen de Alicante, de Murcia y de Almería. Y estas personas, pues básicamente buscaban oportunidades económicas y laborales. Aparte de eso, tenemos el lado también histórico en el que Orán, que es una ciudad aquí de Argelia, por un tiempo fue, digamos, si se puede considerar una colonia española a partir del siglo XVI. Es verdad que tuvo varias etapas, pero porque el país también en sí tuvo muchos asentamientos y muchas ocupaciones extranjeras. Y el principal objetivo, digamos, de la corona era, pues, como siempre, la evangelización y también vieron más tarde que Orán como ciudad pues tenía mucho potencial militar y también era un punto estratégico en el Mediterráneo y aparte pues la cercanía que hay, que también tenemos a día de hoy entre Orán y pues Alicante, Almería y demás, ¿no? Me voy a centrar sobre todo en la ciudad de Orán porque como he dicho allí tienen más vestigios, tienen más patrimonio español, no solamente patrimonio, digamos, físico, pero también inmaterial, ¿no? En la lengua,
que aquí en Argel, que es de donde yo soy y donde vivo. Por ejemplo, a nivel arquitectónico, en Orán tienen el fuerte de Santa Cruz y también tienen una plaza de toros que es muy famosa allí. En Orán también, a nivel gastronómico, surgió un plato emblemático de digamos, la comida rápida argelina, que aquí en Argel se come mucho y también es muy barato, pero porque son ingredientes, digamos, muy asequibles y fáciles de encontrar. Este plato se llama la carantica, que aquí en Argelia lo llaman gran teta, y viene de la palabra calentita. Y básicamente se cocina a raíz de los garbanzos con aceite y agua. La historia, digamos, de este plato, pues surgió de la necesidad, ¿no? De que militares españoles estaban aquí en Orán y pues eso, la hambruna y demás, si lo único que tenían disponible eran los garbanzos, y pues surgió esa mezcla y tenemos pues a día de hoy la carantica, que eso en España no se come y no existe, pero aquí en Argelia sí que es muy famoso y se come pues en bocadillos. La gente lo compra en los puestos y lo ponen en un bocadillo y le ponen comino y hay gente también que le ponen una salsa picante que se come aquí en Túnez. Luego pasamos al lado, digamos, lingüístico, que es muy peculiar esto. Y la verdad he de decir que le he pedido ayuda a mis alumnos porque yo mucho no sé, pero por lo visto habría muchos vocablos de origen español en la jerga o dialecto argelino, pero sobre todo en Orán, y algún que otro aquí en Argel también que nosotros usamos. Como voy a dar las palabras en argelino y te doy luego el sinónimo, bueno, la interpretación aquí en español. Por ejemplo, se usa la palabra changla, que es chancla. También tenemos fiesta, que es fiesta. Bugato, que es abogado. Simena, que es la semana. Bolsa o bursa. Mario, que es el armario. Estas palabras se usan mucho allí en Orán. También decimos aquí en Argelia sbat, que son los zapatos. Basura. Tenemos también como figura, que se usa para hablar de la cara. Y tenemos como misiría, que es la miseria. También hay otra palabra que, bueno, voy a hacer un pequeño inciso para hablar de esto, que es la palabra bote, que el bote pues es como una pequeña embarcación. Y desgraciadamente aquí es un término que, bueno, lo llaman bote, que se usa mucho porque hay mucha, digamos, inmigración ilegal, etcétera, de aquí de Argelia hacia España o Francia, y van en estos botes, en estas pequeñas embarcaciones, balsas, para ir al extranjero. Y es un término muy común también entre los jóvenes, el bote, el bote, el bote, que hace referencia a la inmigración ilegal por vía marina. Aparte de esto, bueno, pues volviendo un poquito a la arquitectura y demás, también compartimos legado con los moriscos, con el periodo de Al-Ándalus, y tenemos pues mucha presencia arquitectónica, por ejemplo, en la ciudad de Tlemcen o Tremesén, donde hay un palacio que se llama el Palacio del Meshwar, que cuando lo buscamos y vemos las fotos en internet, yo no diría que se parece, es como igual a algunas zonas de la Alhambra, es muy impactante y entendemos que hay ese saber, ese arte que pues se ha ido moviendo por estas zonas geográficas y por todo el Mediterráneo, por así decirlo. También aquí en Argel tenemos la emblemática cueva de Miguel de Cervantes, que está situada en una zona de la ciudad, digamos, bastante alta, y es una cueva donde Miguel de Cervantes, el gran escritor español, estuvo ahí escondido durante el periodo en el que estuvo en Argel. Eh, y
es bastante interesante porque cuando visitamos ese lugar entendemos que él se fue a ese sitio para poder tener una visión más clara del puerto de Argel y así ver si alguna embarcación española llegaba para poder escaparse. Y a día de hoy es un lugar turístico y la gente va allí a visitar la cueva y demás, y hay como una placa ahí donde cuentan la historia del escritor, que de hecho en sus novelas y demás menciona, ¿no? la historia de Argel y habla mucho también desde la perspectiva esta otomana, porque es el periodo este otomano en el que él estuvo aquí. Aparte de este lado, digamos, más histórico, tenemos muchos barrios aquí en Argel, donde hubo una gran presencia española y que a día de hoy conservamos los nombres, como por ejemplo hay un barrio que se llama Cadix, que viene de Cádiz, básicamente la provincia andaluza. También hay un barrio en el que, por casualidad, yo vivo, que es un barrio que construyeron los moriscos cuando fueron, digamos, expulsados con la caída de Granada en 1492. Este barrio se llama Los Tagarinos y pues es un barrio morisco. Bueno, a día de hoy no guarda tanto esa figura y esa arquitectura porque con el paso de los años se fue deteriorando y bueno, ha habido muchas construcciones, pero sí que guarda esa esencia, ¿no? De las callejuelas, las calles muy estrechas, etcétera. Y también, pues, hay otro barrio aquí en Argel, que se llama Baseta, y viene de la palabra balseta, y pues la balseta es lo que podemos conocer en España como un lavadero público, una lavadería donde la gente se reunía y allí iba a lavar la ropa, etcétera. Bueno, a día de hoy no se conserva eso, pero es un barrio pues bastante popular aquí porque está en el centro de la ciudad. Y bueno, pues me gustaría poder concluir esta pequeña presentación con la actualidad que tenemos a día de hoy entre los dos países, porque el español es una lengua muy importante aquí en Argelia. He de mencionar que las lenguas oficiales del país son el árabe y también el amazigh, que es la lengua autóctona de varios pueblos del norte de África. Y aparte de estas dos lenguas, también tenemos de manera no oficial el francés y actualmente se está introduciendo el inglés en los sistemas educativos. Pero el español está ahí un poco peleando, porque a la gente le interesa muchísimo aprender español, ya sea por la proximidad geográfica, pero también, como he comentado, histórica, social y cultural, porque ya somos pueblos del Mediterráneo, nos parecemos mucho físicamente, pero también en la forma de hablar, en cómo comunicamos gestualmente, etcétera. Y a los jóvenes les gusta mucho, aprenden con mucha facilidad aquí las lenguas, es decir, porque tienen digamos, un contacto con muchas lenguas desde su juventud. Y entonces el español es verdad que está tomando un lugar bastante importante en la vida de los argelinos y las argelinas. Y bueno, pues ya sabemos que con los fenómenos estos audiovisuales, las series, las películas, etcétera, pues se crea muchísima más proximidad entre los pueblos. Pero es verdad que hay mucha presencia ahora argelina en España y hay mucha gente que va a España por temas de negocios, mucha gente que invierte en España y que va a estudiar allí. Y también aquí igualmente en Argelia tenemos una gran presencia comercial. Hay muchos hombres de negocios que se han asentado aquí y tienen sus empresas y la verdad que hay una buena convivencia. Y también, pues, tenemos por el lado más ideológico, aquí Argelia es un país musulmán, pero en este país, pues, digamos que tenemos muchas iglesias también y, pues, aquí la gente puede practicar su religión y los cristianos, españoles, etcétera, pues, hay mucha gente que viene aquí y van a las iglesias, etcétera, que es verdad que son iglesias que construyeron los colonos franceses.
y que siguen ahí a día de hoy. Hay misas y hay eventos y demás. Hay una convivencia aquí bastante interesante. Y bueno, pues nada, para terminar, pues me gustaría decir que es verdad que somos pueblos, a lo mejor tenemos nuestras diferencias y demás, pero hay mucha cercanía, compartimos historia, tenemos un legado importante y pues me parece bonito poder hablar sobre esto, compartir y que se tenga en mente y se tenga en cuenta que al final pues las separaciones geográficas están ahí, pero los pueblos en sí siempre han estado en contacto y es importante mantener ese contacto y seguir avanzando y creciendo juntos. Y ya está. Muchas gracias, Miriam. Ahora A ti. cuando vaya a Alicante y mire para Sí. Argelia, para orar, me acordaré de ti y de esta pequeña entrevista. Vale, muy bien, me parece perfecto. Muchas gracias por A haberte ti. pasado por aquí. Cuando quieras, esta es tu casa. Puedes volver a contarnos más cosas sobre Argelia o sobre Vale. Mojácar, Sevilla o Sí. cualquier cosa que te interese. Me encantaría. Muchísimas gracias por la oportunidad, Miguel. Ha sido un placer. Gracias a ti. A ti.